Bueno, mi padre era geólogo y de niño nos llevaba al campo, a mis hermanos, a mí, con amigos. Y la verdad es que yo tengo este acercamiento a la naturaleza desde muy chico. Fue siempre como natural. Él manejaba una mina de mica en Valle Fértil. Vivía allá. Entonces nosotros íbamos a verlo. Pero ahí fue, lo tengo muy claro, que las primeras aproximaciones a todo el tema de la mitología popular fue en Valle Fértil. Eso lo tengo clarísimo. Porque parábamos en lo de Doña Bocha Quiroga, la abuela de Natalia Quiroga, y la madre de Saúl Quiroga, que era una persona muy particular, muy arraigada. Y yo sí recuerdo ahí tener percepciones de ese universo que no entendía, que después vi que tenía que ver con los mitos. Y cómo caí en eso, si es correcto el verbo caer. Yo había ido a hacer una experiencia en París por 3 meses y me quedé 1 año. Increíblemente, di con un libro, Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier. Yo venía de la arquitectura y venía pintando desde siempre, porque yo he pintado desde siempre, y trabajaba como normalmente trabajan los arquitectos en la pintura, de una manera muy ordenada y muy cuidada, porque en realidad la arquitectura es una disciplina ordenadora, está bien eso. Pero yo no quería eso en mi pintura, y entonces hice varias experiencias en talleres y tal, y terminé siendo un pintor, digamos, que podría llamarse expresionista abstracto. Con ese bagaje es que caí a París, a la Ciudad Internacional de las Artes, donde el objetivo de esta institución es dar alojamiento a artistas de todas las disciplinas y de todas partes del mundo. Fue impresionante porque poder tener confrontación con este tipo de gente, lo primero que yo me dije al poco andar es: ¿qué hago haciendo expresionismo abstracto, como hacían los alemanes hace 20 años? Bueno, yo tengo que pintar lo que soy. Entonces fue así que contaba que me cayó en mis manos el libro Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, que habla de un músico latinoamericano que vivía en París y que estaba buscando su rumbo y encuentra en las tribus de su país natal las motivaciones para hacer su música. Junto con eso lo conocí a Víctor Quiroga, que estaba viviendo en París hacía ya 7 años, y en realidad mi primera exposición individual, que la hice en París, en esta institución, ya hubo un cambio radical y volví de lleno a la figuración, por un lado. Y por otro lado, cuando llegué, el primer cuadro que pinté se llamó El Duende de la Siesta. Después de toda esa experiencia de casi 1 año, tuve la necesidad de indagar en lo fundante de nuestra cultura, que yo creo que son los mitos y las leyendas. Entonces, trabajaba, digamos, primero en París ya empecé a trabajar el tema de los carneos, de la crueldad del humano con los animales y el uso de los animales para la supervivencia, ¿no? Siempre uno a esa edad tiene como esas visiones casi apocalípticas. Y entonces empecé a trabajar sobre los carneos y sobre los oficios de la gente de campo, que siempre me fascinó. En eso estaba
cuando un día yo soy muy amigo de Luis Felipe Noé, de Yuyo Noé, un día me llama y me dice, necesito hablar contigo. Nos juntamos a almorzar, me acuerdo, en el Bárbaro, que era un bar que él era uno de los dueños, que era un lugar donde se reunían artistas de todo tipo también. Muy lindo era ese bar. Y me dice, si vos estás pintando lo que estás pintando, no podés seguir solo, tenés que hacer un grupo. Y me acuerdo incluso el ejemplo que me dio, si vos estás en Europa, no podés pintar como argentino, tenés que juntarte a un grupo y hacer pintura latinoamericana para tener trascendencia y tener peso específico. Bueno, en ese almuerzo que duró hasta muy tarde, ya surgió el grupo, él le puso el nombre, El Mito Real. Por supuesto estaba Quiroga, que ya había vuelto a la Argentina a vivir. Enrique Collar, lo convocamos a Enrique Collar, un pintor paraguayo, que también estaba pintando este mismo imaginario. Y en una primera, y organizamos una exposición, la primera también lo sumamos a Miguel D'Arienzo, que trabajaba toda la mitología y el imaginario de la provincia de Buenos Aires, y a Bettina Sor, que trabajaba la marginalidad en las grandes, una escultora, gran escultora, trabajaba la marginalidad en las grandes urbes. Bueno, hicimos una exposición en el Centro Cultural Recoleta, y ahí, bueno, de lleno sí nos lanzamos a trabajar sobre los mitos populares. Fueron 3 salas del Recoleta. El texto lo hizo Yuyo Noé, se llamó La Luz Mala, y estaba... La Luz Mala se llamó la exposición. El texto que hizo Yuyo se llamó Revuelto Gramajo, porque le hicimos un homenaje a Gramajo Gutiérrez. Como nos sentíamos como depositarios del legado de Gramajo. Entonces Revuelto Gramajo se llamó el texto de Yuyo. Bueno, 10 años trabajamos. La segunda exposición, D'Arienzo y Bettina Sor se retiraron y quedamos los 3, Quiroga, Collar y yo. Y durante 10 años estuvimos trabajando e indagando sobre este universo, que es riquísimo. Ojo, estamos hablando de menemismo, los 90, cuando nosotros trabajamos paralelamente al Rojas, cuando salió toda la pintura decorativa y la pintura gay y todos los postulados que tenía el Rojas, que bueno, excelentes, pero nosotros de algún punto estábamos en otro margen. Hicimos una gran muestra en el Palais de Glace y ahí nos vio Alberto Elía, un galerista que siempre tuvo muy buena visión. De hecho, fue uno de los que descubrió a Gorriarena, y nos invitó a hacer una muestra en su galería donde cada uno tenía que pintar un cuadro y escribir un manifiesto a la manera de los manifiestos de los años 30. Y así fue. Yo pinté un entierro, el entierro del Nazario Vega, un díptico, y bueno, creo que Quiroga presentó ahí algo sobre Rurotobrunco y Collar, un cuadro bastante complejo, lleno de lecturas, de distintas lecturas sobre este mundo. Y fue interesante hacer un manifiesto, porque fue como enfrentarse a uno mismo y decir, bueno, ¿dónde estoy parado? Como conceptualizar la acción que estábamos haciendo. Bueno, finalmente este grupo se disolvió, como pasa con todos los grupos, cuando se unen un grupo de personas para hacer un postulado, y cuando ese postulado se manifiesta, ya por ahí muchas veces no tiene sentido de seguir y se disolvió.